Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, em, cuando empezamos introducción a la matemática, yo les había comentado que íbamos a utilizar una metodología que se llama aula invertida, que ustedes tenían que leer, ¿sí? Y esta es nuestra última semana en la que vamos a completar esa lectura. Bien. Eh, Después de que ustedes leen, ¿sí? Pueden quedar interrogantes, pueden haber párrafos raros, difíciles, pueden haber ejercicios que no hayan podido responder, ¿sí? Y la idea es que ustedes acerquen esas cuestiones ahora. Entonces, mire, profesora, en esta parte no entendí nada. O la verdad que yo lo leí y me fue un material de muy fácil lectura, no tengo nada para preguntar. Pero la verdad es que espero de ustedes una comunicación respecto de esa lectura de 9 páginas. Cuando ustedes nada preguntan, yo entiendo que es algo que ustedes lo tienen bien sabido de la secundaria, porque son contenidos de la secundaria. Pero no me han salido perfectos los jueguitos. Si es así, que ustedes todo lo que traen lo traen bien aprendido, no tendría que haber problemas con los cuestionarios, ¿sí? Y la verdad es que no nos salió ningún jueguito perfecto. Entonces, la cuestión es que ustedes me comenten qué no han comprendido, qué han leído pero resultó muy difícil, qué símbolos no entendieron, ¿sí? Porque ahí es donde arranca la clase. ¿Bien? A ver, para hoy, ¿qué preguntas trajeron? No, ya está, no le voy a hacer. Javiera, si estás preguntando algo, te pido por favor que lo preguntes por escrito porque se genera ruido, pero no puedo entender lo que estás diciendo. Máximos y mínimos locales y absolutos. Buenísimo. A ver, vamos a generar algo que se llama a ver, no, es cierto que acá con ustedes, para que no se nos corte la comunicación, en vez de ir a un software, íbamos a la pizarra. Esperen. Ahí voy. Que a mí me gusta mucho usar el GeoGebra, y con el Meet ha sido compatible. Pero esto de compartir, vieron que no ha sido tan fácil acá. Supongamos, ¿sí?, que nosotros estamos en el plano. El plano es usualmente algo que graficamos en 2 dimensiones, ¿sí? No tiene profundidad. Tiene ancho y tiene alto, nada más. Entonces, supongamos que nosotros, en ese plano, para organizarnos, generamos un sistema de referencia. Ese sistema de referencia va a tener un eje vertical, que lo vamos a llamar eje de ordenadas o eje Y, y vamos a tener un eje horizontal, que lo vamos a llamar eje de abscisas o eje X. Cuando nosotros nos remitimos al gráfico, ¿sí?, tenemos que tener determinadas consideraciones. Por ejemplo, si yo grafico así, esa no es función. ¿Por qué no es función? Porque si hago una recta vertical
intersecto más de una vez a la gráfica. 1, 2, 3. Entonces en esta no miro ni máximos ni mínimos. ¿Por qué no miro máximos ni mínimos? Porque no es función. Bueno, pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y bueno, veamos. Si nos sale de graficar una función. Este es el eje X, este es el eje Y, eje de abscisas y de ordenadas, y ahora resulta que hago una recta así. Si hago rectas verticales, las rectas verticales intersectan cada recta vertical una y solo una vez a la gráfica. Entonces decimos que esta recta pasa el criterio de la recta vertical y es función. Ah, bueno, entonces en esta puedo mirar máximos y mínimos. Pero justo en esta, si yo me voy para abajo con esta, voy abajo y sigo yendo más abajo y más abajo y más abajo, no hay un valor que sea el más chiquitito, porque seguro que más abajo hay otro, porque esto es infinito. Y si me voy para arriba, me voy para arriba, me voy para arriba, me voy para arriba, y no hay un valor que sea el mayor de todos. ¿Por qué? Porque siempre me puedo seguir yendo para arriba. Entonces, en esta gráfica, que es de una función, no hay máximos ni mínimos. Ay, pero entonces, ¿cuándo voy a terminar de entender que son máximos y mínimos? Vamos a ver otra. Este es el eje X y este es el eje Y. Otra que nosotros conocemos como función es la tan mentada parábola, ¿sí? Y de una parábola nosotros lo que vemos es que toma valores desde el más infinito, ¿sí? Todos estos valores los toma. Toma el valor 0, generando dos raíces, y toma este valor que es el más pequeño de todos los valores que tomó en su recorrido, en su imagen. Entonces decimos que en el vértice de esta parábola tenemos un mínimo, pero no todas las parábolas tienen mínimo. Esta tiene mínimo. ¿Por qué? Porque tiene A positivo, tiene las ramas hacia arriba. Entonces decimos que ahí, en este X, que es el X del vértice, que usualmente se llama H, alcanzamos este mínimo. Pero ese mínimo no es cualquier mínimo, porque es el menor de todos. Entonces, es un mínimo relativo, porque si miro acá cerquita es el menor, y es un mínimo absoluto, porque si miro todas las imágenes de toda la función, es el menor de todos. Entonces, ahí nos encontramos con un mínimo. Si la parábola es así, nos vamos a encontrar con un máximo, ¿sí? También en el X del vértice, que también se va a llamar H, pero va a ser el mayor valor de todos porque la parábola tiene A negativo. La cuestión es que esto de los máximos y los mínimos se pregunta con frecuencia en otro tipo de funciones. En funciones que se llaman definidas por partes. Supongamos que acá tenemos un pedazo de recta. Acá tenemos otro pedazo de recta. Acá tenemos un pedazo de parábola. Acá tenemos otro pedazo de parábola. Tengo un pedacito de cada función distinta, pero si hago la prueba de la recta horizontal, de la recta vertical, hago esta recta, esta vertical, esta vertical, la vertical, la vertical, la vertical, intersecto solamente una vez a la gráfica, con cada recta vertical. Entonces es función, es rara, es distinta, necesito escribir mucho para poder definirla, pero es función. Ahora, si nosotros miramos las imágenes, acá tenemos una imagen alta. Acá tenemos otra imagen alta. Pero esta rama de parábola crece indefinidamente. Entonces,
son altos, pero no los más altos de todos, no los valores más altos de todos. Entonces, acá tengo un máximo relativo, porque es lo más alto para lo que se llama un entorno, ¿sí? Alrededor de este X. Si miramos en ese intervalito abierto, ahí tenemos un valor que es mayor que todos. Pero si miramos en este intervalito abierto, tenemos otro valor. Entonces tenemos otro máximo. ¿Es absoluto? No, también es relativo. ¿Por qué? Porque es máximo si miro ahí. Si miro toda la función, hay otros valores mayores. Entonces no es absoluto. Ninguno de los dos máximos son absolutos, son dos máximos relativos. ¿Qué pasa con los mínimos? En este intervalito, la función toma un valor, por favor, mutéense. La función toma un valor que es mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque este valor toma este. Este punto de la función toma ese valor que es mayor que este. Entonces, toma un valor mínimo. ¿Es el más chico de todos? No, acá toma otro mínimo. Otro valor chiquitito, que es más chiquitito que este. Entonces este es relativo. Es un mínimo relativo. ¿Y este, que es más chiquitito que este, es absoluto? No, porque esta rama de la función se va a menos infinito. Entonces hay valores que son más chiquititos y que son imagen. Entonces este es otro mínimo relativo. Para esto, ¿qué utilizamos? Utilizamos la palabra entorno, que ustedes la pueden asociar a intervalo abierto, ¿sí? Entonces, en vez de fijarme en todo el dominio que tenemos en el eje horizontal, nos fijamos solamente en un intervalo. Cuando nos fijamos en el intervalo, ya ahí estamos hablando de una cuestión local, entonces decimos que es relativo. Cuando lo podemos hacer como menor valor o mayor valor respecto de todo el dominio, entonces ahí estamos hablando de un valor mínimo o máximo absoluto. ¿Preguntas? Pensemos ahora en cuestiones de la vida. Bueno, miren, yo les digo, durante el día se dan diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para decir a qué hora tuvimos la máxima? ¿Qué es la máxima temperatura? La mayor temperatura de todas, ¿sí? Ahora, si esa temperatura máxima yo la miro localmente, suponte 2 horas antes y 2 horas después de que ocurrió la hora máxima, entonces de esa manera nosotros hablamos de una temperatura máxima en una determinada franja horaria. Pero si yo miro todas las horas del día y digo, esa fue la temperatura máxima que hubo en el día, estaría hablando de un máximo absoluto. ¿Sí? Eso es para que ustedes vean un poco, lo puedan relacionar. Miren, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que
Estas pueden ser las 0 horas, ¿sí? Y estas pueden ser las 24 horas. Entonces, por acá nosotros tuvimos una temperatura, ¿sí? Máxima. 2 horas antes tuvimos temperaturas menores. 2 horas después también tuvimos temperaturas menores. Entonces, por tener esta información cerquita de las 13 horas, es decir, de 11 a 15, lo que diríamos es que es un máximo relativo. Pero si además tenemos la información de todo el día, es decir, la información del dominio completo, estaríamos diciendo que es un máximo absoluto. Por ahí estaban preguntando de los ceros o raíces. Los ceros o raíces es algo muy importante, ¿sí? Durante toda la cursada, buenísimo, me alegro que quede más claro. Durante toda la cursada, ¿sí? De Matemática 1, aunque no les pidamos los ceros o raíces, ustedes los van a buscar para poder graficar mejor y muchas cosas. Y no solamente de una función lineal. Van a graficar ceros o raíces de muchas funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Cuando nosotros hablamos del eje X, el eje X es una recta horizontal que es función. La ecuación de esa recta horizontal es y igual a 0. Y acá es donde tenemos que estar bien despiertos porque no se nos pueden cruzar los cables. Cuando nosotros hacemos el eje vertical, ¿sí? Que es el eje Y es una recta vertical que no es función y que tiene por ecuación x igual a 0. Si nosotros a la función la intersectamos con los ejes, la estamos intersectando con rectas. Cuando intersectamos con el eje X, la intersectamos con la recta Y igual a 0. Entonces, si esta función es una función f de x igual a y, para encontrar las raíces, hacemos y igual a 0. Si en vez de buscar las raíces queremos saber dónde intersecta la función al eje y, hacemos x igual a 0. Entonces, lo que hacemos para intersectar con el eje y es f en 0, cuando x es igual a 0, que este sea y. Y para intersectar con este eje, hacemos que f de x, porque no sabemos quiénes son las x raíces, sea igual a 0. Por ejemplo, esta que grafiqué tiene 1, 2, 3, 4, 5 raíces. ¿Sí? Las raíces son numeritos para x. Esta es una raíz x1 negativa. Esta es una raíz x2 positiva. Esta es una raíz
x3, también positiva, tiene 4 raíces positivas y una negativa. Esta es una raíz x4 y esta es una raíz x5. Entonces, lo que hacemos con las raíces es formar lo que se llama conjunto de ceros, que lo vamos a ver un poco más adelante. Creo que no habla del conjunto de ceros, ¿cierto? Ya me olvidé. ¿Habla del conjunto de ceros, del conjunto de positividad, del conjunto de negatividad? No, no, me parece que no. No, no. Bueno, entonces nos quedamos con que encontramos las raíces. Solo raíces y ceros. Bien, las raíces entonces serían x1, x2, x3, x4 y x5. Ahí está. Esas son las raíces. Y esta otra, que no es raíz, se llama ordenada al origen. ¿Está? Y como lo que nosotros estamos viendo son funciones, o intersecta una vez al eje Y o no lo intersecta, según x igual a 0 pertenezca al dominio o no pertenezca. Todo depende de que el 0 pertenezca al dominio. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿sí?, que nuestra función es f de x igual, esto lo puedo escribir con esto que es más prolijo, espera. Supongamos que nuestra función es f de x igual a mx más n. Esperen que... ¿Sí? Ahí nosotros tenemos una función. ¿Qué tenemos que hacer si lo que queremos es encontrar raíces? Bien, f de x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Para que f de x sea igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es m por x más n. Entonces, despejando, menos n tiene que ser igual a mx. Entonces, x va a ser igual a menos n dividido m. Y ahí encontré la raíz que tendría una función lineal siempre que la pendiente no sea 0. No olviden que las funciones horizontales constantes tienen pendiente 0 y no podríamos dividir por 0, que es este m. ¿Sí? Entonces, si no es horizontal, le encontramos así la raíz. Supongamos que en vez de esta función tenemos una función de segundo grado. Entonces, para decir que f de x es igual a 0, se nos genera una ecuación de segundo grado, que si está escrita en forma polinómica, van a ser Bhaskara. Si está en forma canónica, van a despejar. Y van a poder encontrar una raíz, si el discriminante es igual a 0, dos raíces, si el discriminante es positivo, ninguna raíz, si el discriminante es negativo. Es decir, que todo lo que vimos de ecuaciones de segundo grado no nos resuelve el mundo, pero nos ayuda a encontrar las raíces de las funciones de segundo grado, de las parábolas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a poder relacionar que cuando una parábola no intersecta al eje X, la ecuación que voy a generar para encontrar las raíces va a tener discriminante negativo. Cuando la parábola toca en un solo punto al eje X,
La ecuación de segundo grado que yo genere para encontrar sus raíces va a tener discriminante 0. Y la única raíz va a ser el vértice, el x del vértice. Y que cuando una parábola intersecta dos veces al eje x, la ecuación que genere para resolver, para encontrar los ceros o raíces de ella, va a tener un discriminante positivo. Esto que estamos haciendo es nuclear información que teníamos de ecuaciones y lo estamos relacionando con los ceros o raíces de una función. Entonces ya ven que no son temas aislados, sino que justamente se van aprendiendo para poder ir relacionándolos. Por esta razón, si nosotros no vamos haciendo las lecturas y no vamos siguiendo la dinámica de la clase, o no preguntamos a tiempo, después más adelante nos vamos a encontrar con algo que va a ser mucho más complejo comprenderlo, porque teníamos que saber algo anterior. ¿Sí? Esto pasa muy frecuentemente en la universidad. Así que más despiertos y a seguir así como vienen. Bien, a ver, ¿qué pasó? Ah, esto se corre. A ver. ¿Por qué igualé a 0? Porque se llaman ceros o raíces. Entonces, cuando nosotros, a ver, ustedes seguramente habrán igualado en algún momento para intersectar esta recta. Uy, con esta recta y obtener las coordenadas de este punto que tiene esta componente en X y esta componente en Y. Supongamos que esta es Y igual a X menos 1. Y esta otra es Y igual a menos X más 4. Cuando ustedes las querían intersectar, lo que hacían era resolver un sistema, ¿sí? Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Lo podían resolver por igualación o por sustitución o por otros métodos que hayan podido aprender, ¿sí? La cuestión es que cuando nosotros buscamos los ceros o raíces, supónganse que estamos buscando esta raíz, ¿sí? También estamos haciendo una intersección. Ahí, igual a X menos 1, la estamos intersectando con Y igual a 0, que es la ecuación del eje X. Entonces, supongamos que lo resolvemos por igualación. Decimos que 0 es igual a X menos 1. De ahí es que igualo a 0. Entonces, X es igual a 1, que es este X que está ahí, que es gráficamente la intersección de la función con el eje X, y que tiene el nombre de 0 o raíz de la función. De nada.
Bueno, ahí les comparto. Yo les comparto el solucionario viejito en el grupo de Telegram, para que ustedes autocorrijan, ¿sí? La autocorrección y la cocorrección ayuda mucho al aprendizaje, ¿sí? Miren, hice esto y bueno, a ver, ¿cómo es que lo hiciste vos? Hay alguien que está desmuteado. Profe, disculpe, ¿las Sí, correcciones que va a subir son del cuadernillo o del sí, quiz? Ah, ok. sí, sí, sí. Bueno, ahí les estoy buscando, mientras ustedes van resolviendo el quizzes, les voy buscando em, el link del Telegram. Esperen que les voy a compartir acá, por si alguien tiene mejor visualización que en el chat. Ese es el link para el quizzes.
Bien, hay veces que nosotros utilizamos cuando hablamos de funciones lo que se llaman diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, decimos que este es el diagrama de un conjunto A, que este es el diagrama de un conjunto B, que A lo vamos a llamar conjunto de partida y a B lo vamos a llamar conjunto de llegada. Si nosotros acá tenemos A, B, C, y nosotros acá tenemos A, D, E, F y G, ¿sí? Podemos relacionar A con D, podemos relacionar a B con D, podemos relacionar a C con G, ¿sí? Entonces decimos que de este conjunto de llegada, que es B, vamos a hacer así, D y G, ¿sí? Son el conjunto imagen. Puede ser todo el conjunto B un conjunto imagen, pero en esta función, que la podemos llamar F, los elementos del dominio están relacionados solamente con D y G. Entonces, lo que ocurre es que no todo el conjunto B, que es el de llegada o codominio, es imagen, ¿sí? Y esto es muy importante porque ustedes poder notar esta diferencia les va a ayudar a hablar de cosas más complejas más adelante. El codominio de esta función f es distinto que la imagen de la función f. ¿Por qué? Y la imagen de nuestra función f tiene dos elementos, d y g, mientras que el codominio de la función f tiene los elementos d, e, f y g, tiene 4 elementos. Esto es algo que se llama discretitud, ¿sí? Nosotros con frecuencia vamos a tener como conjunto de partida el conjunto de todos los reales, ¿sí? Y como conjunto de llegada, el conjunto de todos los reales o un subconjunto incluido en él, ¿sí? Entonces, no vamos a poder hacer siempre los diagramas de Venn. Por esa razón, utilizamos un poquito de diagramas de Venn y utilizamos después otro poquito de gráficos. Los gráficos en el plano coordenado cartesiano los vamos a hacer con mucha frecuencia. Van a ser mucho más frecuentes que los diagramas de Venn. Pero podemos hablar de una función de otra manera. Podríamos decir de esta función que está definida por ser f de a igual a d. Y lo que vamos a hacer es enunciar a todos. F de b igual a d. Es lo mismo. Y f de c igual a g. Otra manera es decir que la función está formada por pares ordenados, que son los que después graficamos en el plano coordenado cartesiano. Entonces, esta f, puedo decir
¿qué tiene? Al par AD. Siempre la primera componente es un X, la segunda componente es un Y. Al par BD. Y al par CG. La cuestión es que cuando los X son todos los números reales, no hay manera de hablar así de la función, porque son infinitos pares, ¿sí? Entonces no podríamos definirla de esa manera así enumerándolos. Entonces, cuando nosotros buscamos el dominio de la función, si la función está escrita de esta manera, tenemos que mirar el intervalo o el conjunto que esté acá. Ese es el dominio. Este B es el codominio. Podría estar escrita la imagen ahí, ¿sí? Y acá lo que tenemos es la ecuación, que es otra manera de hablar de las funciones. Cuando nosotros tenemos la ecuación, podemos pensar con qué números reales podemos hacer la cuenta, de manera de nosotros hallar ese conjunto A. Y hallar la imagen, una de las maneras es cuando graficamos, ¿sí? Ver qué valores de Y, del eje Y, recorre la función. No es tan inmediato, no es tan fácil, pero es posible, ¿sí? Son todas distintas tareas que vamos a ir perfeccionando y que vamos a ir ejercitando cada clase. Esperen que me cerró la vista del chat. A ver. Me sacó también. ¿Vieron que un rato no estuve? Me sacó y después me volvió a entrar. A ver. Bueno, acá está. Ah, bueno, era la última pregunta que había. Bueno, y ahora, entonces, con lo que vamos a ir cerrando la clase es con un cuestionario en el que vamos a diagnosticar cómo estamos con las funciones lineales. De manera que ustedes puedan tener una lectura comprensiva un poco más orientada a cuestiones que tienen que saber, ¿sí? Cuando me doy cuenta que hay algo que no lo sé, me interesa aprenderlo. Entonces puede ser más productivo el aprendizaje, ¿sí? Bueno, si no lo han notado, se están pasando un mes jugando, porque estamos viendo puros jueguitos. Están aprendiendo matemáticas jugando. A ver a dónde está el diagnóstico de funciones lineales. Ahora se los comparto en la pizarra. Ah, esperen que abro de nuevo el Telegram. Así les comparto también en el grupo, para que cada uno lo pueda abrir de donde les sea más cómodo. Y ahora lo voy a compartir en la pizarra por si a alguien le es más fácil verlo o hacer una imagen de pantalla desde la pizarra.
Ah, quise ver las soluciones de las quizzes y ahí fue cuando me sacó, así que no voy a intentar cargar de nuevo esta página. Supongamos que nosotros, ¿sí? Entonces tenemos como tarea hallar la recta perpendicular a y igual a 2/3 por x más 1, que pasa por el punto 3, 5. Ahí está. A ver. ¿Sí? Cuando nosotros vemos gráficamente qué ocurre, vamos a graficar un eje, a graficar el otro, y la recta 2/3 por x más 1 es una recta que tiene una pendiente algo, pero así, ¿sí? Es una recta algo así. Y vamos a decir que esta recta se llama y igual. Tenemos que nombrar bien las cosas cuando las graficamos. Este es el nombre de la función. Tenemos que nombrar los ejes. Y la pregunta que les hago es, ¿los ejes son perpendiculares? Sí, los ejes los grafico perpendiculares, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que no podría utilizar todo lo que vamos a hacer ahora para funciones con los ejes, porque el eje Y no es función, ¿sí? Entonces, no lo podemos utilizar con rectas horizontales ni verticales a esta forma, porque nosotros lo que hacemos es encontrar confunciones.
Ahora, si nosotros tenemos una recta horizontal, sabemos que la perpendicular va a ser vertical. Y si tenemos una recta vertical, sabemos que la perpendicular va a ser horizontal. Pero ahí hablamos de rectas, no hablamos de funciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vieron este tema, ¿cómo lo relacionaron? De la siguiente manera. Dijeron, si una recta tiene pendiente M, si lo vieron, si no lo vieron, bueno, lo están aprendiendo. Si una recta tiene pendiente M no nula, es decir, no cero, entonces toda perpendicular tiene pendiente le vamos a poner pendiente T igual a menos 1 dividido M. Por la fórmula ya vemos que M no puede ser 0. No podemos dividir por 0, entonces de esa manera quedan afuera las rectas horizontales. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos una recta de pendiente M, por ejemplo, nosotros tenemos para esta recta la pendiente 2/3. Lo que nos informa esta condición de perpendicularidad es que la pendiente de la perpendicular, que podría ser una M', pero yo la llamé T, es igual a menos 1 dividido 2/3. Hagamos esa cuenta. Si a menos 1 lo divido por 2/3, entonces a menos 1 lo multiplico por 3/2, doy vuelta al segundo. ¿Sí? Entonces esto es igual a menos 3/2. De esa manera ya conocemos la pendiente de todas las perpendiculares. Pero no nos pregunta todas, nos pregunta una. Nos dice qué ecuación va a tener la perpendicular a esa recta que pasa por 3, 5. Entonces nosotros ya sabemos que por ser perpendicular va a ser de la forma I igual a menos 3/2 por X más N, porque nosotros conocemos solamente la pendiente, que es menos 3/2. Pero nosotros sabemos que el punto 3, 5 es un punto que pertenece a nuestra perpendicular. Quiere decir que cuando X vale 3, Y vale 5, porque en los pares siempre primero aparece X y después aparece Y. Entonces, cuando Y es igual a 5, cambio Y por 5 para poder despejar N, lo que sé es que X está valiendo 3 y sumo N. Entonces empiezo a despejar. 5 va a ser igual a menos 9/2 más N, entonces 5 más 9/2 va a ser igual a N. De esta manera N, 5 por 2, 10, igual a 19/2. ¿Sí? Y ahí sumamos fracciones, que fue el tema, los conjuntos numéricos fue con lo que empezamos, ¿sí? La primera clase. Entonces, si ya conocemos la pendiente de la perpendicular y conocemos la ordenada al origen, lo que vamos a saber es que por acá está la recta Y igual a menos 3/2 por X más 19/2. 19/2 no llega a ser 10, ¿sí? Supongamos 9.5, que pasa por acá, ¿sí? Y es perpendicular, entonces es una cosa así.
Y ahora a ver si tiramos de esto. Así. Estiramos. Ahí está. No es muy perpendicular esto, a ver. Así. Entonces, ¿qué característica tienen estas rectas? Que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? En realidad forman 4 rectos, ¿sí? Porque al giro lo dividen en 4 ángulos congruentes, todos de 90 grados. Igual que los ejes, nada más que en otro lugar del plano, ¿sí? El ángulo que forman es el mismo que los ejes, pero en otro lugar. Y de esa manera, con esta condición que ustedes tienen que conocerla, lo que hacen es hallar perpendiculares. Podríamos haber encontrado otra, porque todas las rectas paralelas a esta también son perpendiculares. Lo que sabemos es que todas van a tener ¿cómo es que se llama? Todos van a tener esta pendiente, todas. Lo que va a ir cambiando entre todas estas perpendiculares es n, ¿sí? La ordenada al origen. Con ese numerito las vamos determinando. De nada. Bueno, ahora, a medida que van terminando el cuestionario, ¿sí? Van pasando a las prácticas, que ya van a estar los profesores de ustedes recibiéndoles. Yo les digo chau hasta el miércoles, ¿sí? Sigan leyendo mucho, sigan estudiando mucho y traigan muchas, muchas preguntas. El link pedíselo a alguno de tus compañeros, porque es según la carrera en la que estés. Están por carrera en las prácticas, ¿eh? No están en un solo link. De nada, gente. De nada.